Buenas tardes, estimados. Este día vamos a ver la clase del día de ahora. Pues espero que se encuentren muy bien. Eh, Les doy antes unas indicaciones, pues ya revisé sus tareas, los felicito, muy bien elaboradas. Ya las vamos a observar. Ya pueden ver sus notas. Están en cada envío en la tarea en el campus virtual para que puedan observar sus notas que van obteniendo en cada semana con sus actividades, ¿verdad? Además, el foro de participación es una actividad formativa en el cual nos sirve para conocer lo que han aprendido en la semana. Muy bien, he visto quienes han completado adecuadamente el foro de participación, pues algunos comentarios hacen falta, los motivo a que todos puedan participar en este foro. ¿Verdad? Vamos a ver la clase del día de ahora. Les voy a compartir pantalla cerca de el tema que nos corresponde brindarles, ¿verdad? Primero lo voy a compartir. Entonces, continuamos con el valor del mes, que es el compromiso, y les leo Juan 14:21, que dice, el que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a Él. Entonces debemos de obedecer, debemos de cumplir sus mandamientos. Dios nos ama, eh, vino a perdonar nuestros pecados, por lo cual Él se debe de manifestar en nosotros, ¿verdad? Debemos de obedecer, debemos de cumplir. Bueno, vamos a continuar los niveles. Vamos a ver el día de ahora, perdón, niveles de prevención y niveles de atención. Que esto quiero que le quede muy claro que una cosa es nivel de prevención y otra cosa es nivel de atención. Bueno, vamos a retroalimentar un poco la clase previa. En la ruta de aprendizaje, vamos a brindarles la clase teórica, vamos a ver la tarea de la próxima semana y vamos a terminar con una reflexión. Los objetivos: definir promoción y educación en salud, conocer los tres niveles de prevención y atención, identificar métodos de aplicación por cada nivel. Vemos un poco acerca de la retroalimentación, como está prevista en la ruta de aprendizaje, y vemos una tarea que ustedes enviaron, una de las tareas, ¿verdad? Eh, en las cuales tomaron como ejemplo VIH. Podemos ver el agente que es el retrovirus, huésped del humano, ambiente, las condiciones sociales, culturales y económicas. El periodo prodrómico del VIH, se inicia con fiebre, dolor de garganta, dolor de cabeza, fatiga. Además hay inflamación cutánea, esta aparece entre 2 a 4 semanas después de la exposición. Bueno, dentro del periodo patogénico, su infección aguda, signos y síntomas ya específicos de la enfermedad. La infección sintomática, no, perdón, la infección crónica, que ya aquí es la que está latente. La infección con signos y síntomas como diarrea, infecciones oportunistas, defecto o daño, el sistema inmunológico está gravemente delimitado. Este progresa a un estado crónico, la enfermedad progresa si no se trata. Bueno, dentro de la prevención primaria, utilizar métodos de barrera, conocimiento de educación, hablar abiertamente sobre educación sexual, atención médica si la paciente está embarazada, como nosotros conocemos, en los perfiles prenatales, en los cuales les dejamos 3 en todos los controles de embarazo que tiene esta paciente, pues les indicamos VIH y sífilis. A pesar de que no tenga ninguna conducta de riesgo, a toda embarazada se le va a indicar el sudorexamen en sus perfiles normales. La prevención secundaria, tratamiento antirretroviral, el seguimiento médico regular y la prevención terciaria, que más que todo es para prevenir esas infecciones oportunistas o el apoyo psicológico, que es muy importante
para que puedan sobrellevar esta enfermedad y mejorar su calidad de vida, ya que al decirles a cualquier persona, a un paciente que tiene VIH, pues obviamente el paciente se va a deprimir. Por lo cual, ustedes eh, deben de brindarle apoyo psicológico. Bueno, vamos a ver ya un poco acerca de los niveles de prevención. Está la prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria. Lo vamos a ver un poco más a fondo. Yo sé de que en el anterior cuadro pues lo podíamos observar, pero hoy lo vamos a ver cada uno de ellos y ustedes, esa va a ser su tarea de esta semana, que ustedes realicen los niveles de prevención y atención de una enfermedad brindada, ¿verdad? Que yo se las he colocado en sus tareas, ¿verdad? Aquí están los niveles de prevención primaria, secundaria y terciaria. Pues dando un poco de ejemplo, que lo que vimos la semana pasada, prevención primaria en el periodo prepatogénico y ya la secundaria y terciaria ya cuando está la enfermedad, ya cuando está producida la enfermedad, nosotros debemos diagnosticar, debemos tratar y debemos evitar complicaciones. Como por ejemplo la gastroenteritis que me les mencionaba, como por ejemplo en la prevención primaria, secundaria y terciaria, que esto lo vimos la semana pasada, pero lo traigo a bien como retroalimentación para que ustedes se puedan ir guiando. Igual con lo del dengue, aquí hay un ejemplo de lo que yo les menciono que ustedes van a hacer como tarea, en el cual la promoción de la salud, encuesta en la población, identificar criaderos de zancudo, en la protección específica, educación sobre el dengue y su prevención, riesgo, severidad del dengue, descripción de medidas de eliminación de criaderos, tanques pequeños, cantidad de cloro sobre el nivel de agua. La descripción de estas medidas, como por ejemplo eliminar esos criaderos, dentro de la prevención secundaria, que es el diagnóstico y tratamiento oportuno, mencionamos, ¿verdad? Esto se realiza a través de una prueba serológica o la reacción de cadena polimerasa, inmunohistoquímica, pruebas rápidas, pruebas complementarias, el hemograma, principalmente más plaquetas que ustedes conocen que podemos hacer un diagnóstico sugestivo de dengue o un sospechoso. Tratamiento oportuno, acetaminofén, principalmente para el manejo de dolor y fiebre, y suero oral para evitar la deshidratación, ¿verdad? La prevención terciaria ya es la rehabilitación, puede ser con hidratación, actividad física, apoyo emocional por si lo necesita el paciente. Vamos a ir desarrollando cada uno de estos niveles de prevención. La prevención primaria está dirigida al individuo sano o aparentemente que está sano. Su objetivo es la prevención de las enfermedades a través de la educación para la salud y la protección específica. Entonces, la prevención primaria, el paciente está sano y debemos de educar para que este paciente o esta persona no produzca esa enfermedad, no tenga esa enfermedad a través de medidas de prevención y la protección específica que ya la vamos a ver. Pero nomás antes, ya que habla de educación y promoción en salud, vamos a ver la definición de promoción en salud. ¿Cuál es esa definición? Es el proceso que permite a las personas incrementar el control sobre la salud para mejorarla. Otra definición es que consiste en proporcionar a los pueblos o a las comunidades o a las poblaciones individuales los medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre la misma. Entonces nosotros brindamos esos medios necesarios para que el paciente tenga un control o prevención de esas enfermedades. Esto habla de promoción en salud. Dentro de la educación en salud, esto es una estrategia, una técnica de la promoción de la salud. Entonces, este es un procedimiento que incluye la transmisión de todo lo que se conoce sobre la salud, obviamente es lo que estamos hablando, dentro de los patrones deseables de la conducta, ya sea individual y colectiva, mediante el proceso educativo que este brinda tres pasos: la información que se le da al paciente, la motivación y la educación en salud.
Entonces teníamos que ver estas dos definiciones para que vean qué es promoción y qué es educación en salud. Que nosotros siempre vamos a, perdón, a brindar esa promoción y educación en salud en las unidades médicas que vamos a estar asignados. Bueno, la prevención o protección específica, esta se trata de la aplicación de medidas para evitar una enfermedad o un grupo de enfermedades en particular. ¿Cuál es la medida de protección específica más conocida? Es la vacunación. Vacunación. Fíjense bien, si les hago esta pregunta, para que ustedes la puedan contestar en el paso. También está la administración tanto de vitaminas, de micronutrientes, vitamina A, hierro, vitamina A para evitar problemas visuales, la vitamina D para prevenir descalcificación, para prevenir problemas de hueso, por ejemplo. Adición del yodo a la sal, aplicaciones tópicas del flúor, también para evitar caries dental, entre otros micronutrientes, como les mencionaba, el hierro para prevenir anemias, el zinc que antes se utilizaba para el crecimiento y desarrollo de forma preventiva, pero hoy, como ustedes saben, ya solo se utiliza como curativo, ¿verdad? Curativo de diarreas. Bueno, dentro de la inmunidad adquirida, este surge durante el ciclo de vida. Hay dos tipos de inmunidad, la inmunidad activa y la inmunidad pasiva. En la activa surge en respuesta a una infección o vacunación. Entonces, me dio diarrea, ya estoy inmunizado con esa enfermedad. Me dio COVID, por ejemplo. Ah, no, ya estoy inmunizado con esa enfermedad. O a través de vacunación. ¿Cuáles pueden ser? Natural, la inmunidad activa natural, anticuerpos desarrollados en respuesta a una infección. Como por ejemplo les decía el COVID, el dengue, etcétera. Esa es una inmunidad activa natural. Y a la artificial son los anticuerpos desarrollados en respuesta a una vacunación, ya sea la BCG, que se pone al recién nacido, la rotavirus a los 2 o 4 meses, eh, el sarampión, la vacunación TDPA, no solamente a los niños, ¿verdad? Sino que también a las embarazadas, adultos mayores, personal de salud, que brinda esta inmunidad activa artificial para prevenir que se dé esa enfermedad. Nosotros tenemos exposición a sangre, tenemos exposición a líquidos corporales, por eso es importante colocarnos la vacuna de la hepatitis B, para que no nos vayamos a contaminar o contagiar de esa enfermedad. La inmunidad pasiva surge después de recibir anticuerpos de otra persona o de otra parte. Yo he puesto este esquema para que a ustedes les quede un poco claro acerca de cada una de estas inmunidades. Bueno, entonces la inmunidad pasiva natural son los anticuerpos recibidos de la madre, como conocemos a través de la lactancia materna exclusiva, que se debe de brindar hasta los 6 meses. Ya después comenzamos con la complementaria. Y la inmunidad pasiva artificial son los anticuerpos recibidos de un medicamento, de una inyección o infusión de gamma globulina. Entonces, este es el esquema que les traigo para que les quede o puedan diferenciar entre inmunidad activa e inmunidad pasiva. Perdón. Bueno, es importante considerar que entre la prevención primaria y secundaria hay una acción intermedia que es la detección de enfermedades. Eso es muy importante conocer que entre estas dos prevenciones existe la detección de la enfermedad antes que se produzca, obviamente. Esta es una búsqueda intencionada de padecimientos antes que se presente la sintomatología correspondiente a cada enfermedad. Para el descubrimiento de padecimientos de evolución puede ser prolongadas, ¿verdad? Como por ejemplo, ¿cuáles son esos ejemplos? Como primer lugar, la citología, que como bien conocemos es para identificar lesiones precancerosas en estadios tempranos, ¿verdad? Entonces, por eso es importante brindar esa consejería de toma de citología, hoy también de toma de BPH. ¿Verdad? Entonces, realizar esa citología
en toda mujer sexualmente activa. La toma de la presión arterial en cada consulta también es muy importante, la toma del hemoglucotest, o si hay contacto con tuberculosis a niños menores de 10 años, se puede utilizar el derivado proteico purificado, que es la PPD, para identificar una enfermedad como es la tuberculosis, ¿verdad? O si hay contacto, si ustedes han tenido contacto con un paciente con tuberculosis, se pueden realizar esta prueba. Además de las conocidas como la vaciloscopía que está aquí, ¿verdad? Al tener sintomatología, nosotros estamos detectando estos casos del sintomático respiratorio. Además de otras pruebas, como les mencionaba, que es el VIH, sífilis, que se brindan como detectar esa enfermedad, como por ejemplo en las embarazadas que les mencionaban, que se brindan en los tres perfiles de atención. No necesariamente el paciente tiene que tener síntomas sugestivos a sífilis, a VIH, para poder realizarle estos exámenes. Dentro de la prevención secundaria, se dirige al enfermo, o sea, el paciente ya tiene la enfermedad y los objetivos de estas son evitar que esta patología progrese y limitar que se complique. A través del diagnóstico precoz, que nosotros sabemos, debemos de realizar un examen físico completo, una toma de signos vitales y el tratamiento oportuno cuando tenemos ya instalada la enfermedad. Entonces, este diagnóstico precoz se basa en el examen físico y estudios de laboratorio o de gabinete que nos pueden ser de utilidad para dar un diagnóstico acertado y oportuno. La presión arterial mencionábamos y algunas pruebas de laboratorio. Aquí sí ya estas pruebas, ya cuando es sugestiva la enfermedad o ya está la enfermedad. Dentro del tratamiento oportuno, con esto se trata de prevenir posibles complicaciones y secuelas de la enfermedad, tratarla adecuadamente. Tratamiento adecuado y oportuno, explicarle bien al paciente a qué hora se lo va a tomar, cada cuánto, cuántos días es el tratamiento del antibiótico, por ejemplo, que se debe de tomar para que esa enfermedad no traiga complicaciones. O si es un antihipertensivo, mencionarle a la paciente que ya no lo debe de consumir, que no lo debe de dejar de consumir, perdón. Porque los pacientes llegan y dicen, no, si yo no me lo tomé porque la presión estaba en 110/70. Pues sí, porque se estaba tomando la pastilla, ¿verdad? Se la deja de tomar, ya llega con presiones de 160, 180, ahí dependiendo. Entonces, explicar qué hora se la va a tomar, la duración del tratamiento para que el paciente esté consciente y así que evitemos complicaciones. Prevención terciaria, ya esta corresponde a la rehabilitación de la enfermedad. Esta debe de ser física, mental y social. La terapia físico-ocupacional y la psicológica tratan de conseguir que los individuos se adapten a su situación y puedan ser útiles a sí mismo y a la sociedad. Estas son fundamentales al control y seguimiento del paciente. Después de como por ejemplo el COVID, poniendo otra vez, pues una rehabilitación, una fisioterapia pulmonar para que el paciente no quede con fibrosis. Entonces, es muy importante rehabilitar, no solamente física, sino que mental y social. Bueno, como les mencionaba, la rehabilitación física, la rehabilitación emocional, es muy importante y la social. ¿Cuáles son esos objetivos de la prevención terciaria? Aquí están los 4 objetivos y que ustedes los deben de conocer. Como por ejemplo, primero está evitar recaídas. Ese es el objetivo o el fin de la prevención terciaria. Evitar que se complique esta enfermedad, complicaciones. Evitar incapacidades de la enfermedad y las secuelas. Entonces, estos 4 objetivos tienen la prevención terciaria.
Bueno, vamos a comenzar ya. Terminamos con los niveles de prevención para entrar con los niveles de atención, ¿verdad? No nos confundamos término con otro. Comenzamos con los niveles de atención en este momento y es el sistema de salud, según el artículo 19, menciona que la provisión de los servicios de salud se prestará, perdón, se prestará por medio de una red funcional que articule los tres niveles de atención, ¿verdad? Eso es lo que dice el artículo 19, el adecuado articulación para que la población se pueda tratar adecuadamente, ¿verdad? Según nivel en el cual le corresponde esa enfermedad, ¿verdad? Si ya el primer nivel de atención no puede o pasa la enfermedad, tiene que lo evalúe un especialista, pues ustedes deben de saber que tiene que referir a segundo nivel y a tercer nivel por su especialista. No lo vamos a ir viendo más adelante. Bueno, dentro del primer nivel de atención, conocemos que este está encaminado a la protección de la persona, tanto en su entorno familiar y comunitario, quienes tendrán una participación activa, interactuando estos con los prestadores de servicios de salud, como los famosos ecofamiliares, fueran del acercamiento comunitario que realizamos en las comunidades. ¿Cuáles son? Ecos básicos, casas de espera maternas, casas de salud como integrantes de la unidad comunitaria de salud familiares, unidades de salud básicas, principalmente básicas, intermedias y especializadas, ¿verdad? Ese es el primer nivel de atención. Estamos hablando de unidades de salud o eco básico, ¿verdad? Dentro de las unidades comunitarias de salud, son los establecimientos donde se prestan los servicios de salud integral con diferentes complejidades y capacidad resolutiva, por lo que se clasifican, como les mencionaba, UCI Basic, Unidad Comunitaria de Salud Familiar Básica, intermedias y las unidades especializadas, dentro de las cuales las básicas es la infraestructura técnica y administrativa, las cuales son sede de los ecofamiliares y donde se proveen servicios básicos integrales de salud, cuya oferta es la promoción de la salud, prevención de las enfermedades, curación, rehabilitación, salud ambiental, procedimientos de pequeña cirugía, inyecciones, curaciones, vacunación. Su horario de servicio es de 8 horas diarias, ¿verdad? Estos son los ecos básicos. Dentro de las unidades intermedias, esta es la infraestructura técnica y administrativa, que puede ser sede de los ecofamiliares y cuya oferta incluye, además de la que ya mencionamos en los ecobásicos, además se prestan los servicios de odontología, laboratorio clínico, salud ambiental, entre otros. Esa es la unidad intermedia. Luego la unidad especializada, igual es esa infraestructura técnica y administrativa, sede de los ecofamiliares y especializados, cuya oferta de servicio incluye lo que incluye los antes mencionados como básica e intermedia, y servicios de apoyo como consulta y atenciones especializadas de las cuatro ramas básicas, como por ejemplo medicina interna, pediatría, ginecología, así como nutrición, fisioterapia, psicología, entre otras ramas que pudiéramos mencionar, como por ejemplo medicina familiar, dermatología, las cuales estas son especializadas. Unidades, estamos hablando de primer nivel de atención, unidades básicas, intermedias y especializadas. Hoy comenzamos a hablar un poco acerca del segundo nivel de atención.
Estas son brindadas por la red pública de hospitales del país, lo cual permite la continuidad de la atención médico-quirúrgica especializada a los pacientes que así lo requieren. Estos sean referidos o no por el primer nivel de atención, ¿verdad? ¿Cuáles son esas redes de hospitales de segundo nivel de atención? Pues, por ejemplo, los CAE, Centros de Atención de Emergencia denominados CAE, que si ustedes saben, el CAE San Martín y el CAE del Puerto de la Libertad. Los hospitales básicos de segundo nivel, hospitales departamentales de segundo nivel, hospitales regionales y especializados, ¿verdad? Esos son de segundo nivel de atención. Vamos a ver un poco el tercer nivel de atención. Son brindadas por la red pública de hospitales del país, lo cual permite la continuidad de la atención médico-quirúrgica, especializada a los pacientes que así lo requieran, estos sean referidos o no por el primer nivel de atención u hospitales especializados. Ese es el tercer nivel. Les pongo un ejemplo, un niño quemado de 2 años que estaba comiendo sopa Maruchan. El niño la deja a la madre comiendo con agua caliente, pues le agarró la sopa Maruchan y se la llevó a su cuerpecito la niña. Entonces tuvo quemadura grado 3 y con una superficie corporal quemada de más del 60% del cuerpo. Entonces, este paciente o esta paciente ya necesita este, la atención en tercer nivel. ¿Por qué? Porque lo tiene que ver cirujano plástico y debe de hacer las medidas adecuadas para prevenir de que esta quemadura llegue la bacteria a la sangre y se pueda infectar. Entonces, como por ejemplo este caso debe ser referido directamente, lo ve primer nivel de atención, le coloca sus sulfadiacina en el cuerpo, limpia la zona, eh, pone su suerito, calculando según la fórmula de Parkland, y después, hemodinámicamente estable, debe de presentar al paciente y referirlo a tercer nivel de atención. ¿Sí? Red de hospitales del tercer nivel de atención, pues Hospital Nacional, según su complejidad, según el grupo etario, según la población que está intervenida, porque acordémonos que si son embarazadas, pues no la vamos a mandar al Hospital Nacional Rosales. Entonces, debemos de saber dónde vamos a referir. Bueno, el Hospital Nacional Rosales, el Hospital Nacional de Niños Benjamín Blum y el Hospital Nacional de Maternidad o María Isabel Rodríguez. Estos son los tres hospitales de tercer nivel y se menciona ahora en día también el Hospital de El Salvador, que ya lo mencionan como cuarto nivel de atención, ¿verdad? Por su mantenimiento de pacientes con unidades de cuidados intensivos, ¿verdad? Que es a fin de tener a esta población, ¿verdad? Pero los tres niveles de atención que quiero que ustedes por el momento lo identifiquen son los que les he mencionado. La provisión de los servicios de salud se organizan a partir de la categorización, agrupación de los mismos en tres niveles. Pueden ser ecos familiares, ya sean básicos, especiales, intermedios y especializados. Hospitales de segundo nivel, regionales o departamentales. Y hospitales de tercer nivel, que es Bloom, Maternidad, Rosales. Esos, en la red debe de estar articulada. Si en el primer nivel la patología, eh, la complejidad es mucho mayor a la que se puede brindar en el primer nivel, pues se debe de referir al segundo. Y si en el segundo pasa lo mismo, pues se debe de brindar la referencia al tercer nivel de atención para un adecuado tratamiento de estas enfermedades.
Entonces les traigo este pensamiento, soy lo que como, muy importante conocer uno cómo está. Las enfermedades vienen por nuestro estilo de vida principalmente, qué es lo que estamos consumiendo, si estamos consumiendo mucha grasa, si estamos consumiendo mucho azúcar. eh, entonces, directamente las enfermedades que nosotros vamos a desarrollar son por lo que, principalmente por nuestro estilo de vida, ¿verdad? Y una de esas, de uno de esos estilos de vida es la alimentación, en la cual nuestro cuerpo va a tolerar lo necesario para producir esta enfermedad. Dentro de más grasa, vamos a padecer de dislipidemia, mientras más harinas, vamos a padecer de triglicéridos o de hipertrigliceridemia, azúcar o glucosa, consumir mucho, pues vamos a padecer o vamos a tener diabetes mellitus, consumir mucha sal, pues hipertensión arterial, además de también hábitos como fumar, tomar alcohol, pues nos va a dar muchas enfermedades, entre otras. Entonces, pero ya hablando de la alimentación, pues debemos comer saludable, tomar abundantes líquidos para poder prevenir esas enfermedades. Más que nosotros que somos personal de salud, sabemos cómo vamos a disminuir o limitar el aparecimiento de las enfermedades. O sea, aquí está la bibliografía que les traía en la clase del día de ahora. Vamos a ver la tarea que tenemos para esta semana. Y como les comenzaba a mencionar al principio de la clase, pues me parece que han comprendido muy bien los temas, sigan trabajando así, eh, pueden visualizar su nota, recuerden de que yo les pongo un comentario para que ustedes en la próxima lo puedan superar. Y la cuestión es que ustedes aprendan, conozcan estos términos y los puedan aplicar. Vamos a ver, como siempre, todas las semanas van a colocar su participación en el foro, además de su tarea evaluada ya desde ahora grupal, ¿verdad? Entonces yo les voy a subir sus grupos para que ustedes puedan identificarlos y hacer las patologías que yo les he proporcionado, en las cuales van a desarrollar los niveles de prevención y atención. Bueno, este es un material, luego de leer todo el material, ¿verdad? Que ustedes van a revisar, van a irse al final donde está la guía, en la cual es una infografía. La infografía ustedes la pueden realizar en su herramienta virtual de preferencia, Canva, Genial, PictoChart, en la que ustedes se sientan que pueden utilizar y que se les facilita en el momento para realizar esta tarea. Van a hacer una infografía describiendo cada uno de los niveles de prevención y atención con cualquier herramienta digital, como les mencionaba, como por ejemplo el VIH, van a poner prevención primaria, prevención, cuáles son los que incluye, secundaria y terciaria, pues eso creo que les queda claro. Y ya en los niveles de prevención va a ser la otra infografía. En el primer nivel de atención, qué es lo que se le brinda al paciente con VIH. En el segundo nivel, qué es lo que ustedes creen que se le brinda al paciente con VIH. Y en el tercer nivel, pues si es necesario mantener a un paciente con esta enfermedad. Igual con rabia, igual con leptospirosis, igual con diabetes mellitus, con hipertensión arterial, con salmonelosis y tuberculosis. Entonces van a ir brindando cada uno de ellos los niveles de prevención y los ejemplos eh, de cada nivel de atención, ¿verdad? Si se, si tienen alguna duda, pues lo pueden realizar a través del correo o a través del foro. Pero sí, como mencionaba, niveles de prevención,
y niveles de atención según la enfermedad. Como por ejemplo, un tema que no está aquí ahí hablando, dengue, ¿verdad? Dengue van a colocar su promoción en la salud, en la prevención primaria, van a colocar las medidas que dan, la educación en salud, rapidito se lo voy a decir, la protección específica, si es vacunas, la diagnóstico, prevención secundaria, el diagnóstico y tratamiento oportuno, como mencionábamos, las pruebas, el tratamiento con acetaminofén o suero y la rehabilitación por si el hueso tiene alguna complicación. Y en el caso que el dengue va al primer nivel de atención, este mismo caso, o sea, del dengue, se puede eh, visualizar en una unidad de salud, ¿verdad? En esta unidad de salud y se le realiza, paciente con fiebre, pues los exámenes, hemograma, plaquetas y otros exámenes que ustedes crean que sean necesarios. Pero si este paciente llega al control en 24 horas, ya las plaquetas abajo de 100.000, ya tiene 70, o ya sangrado, ya tiene epistaxia, entonces, pues ustedes ya tienen un signo de peligro. Entonces, este ya se debe referir a segundo nivel de atención. Luego, si este mismo paciente, además de tener sangrado, además de tener dolor abdominal intenso y sostenido, y edema de miembros, otra cosa, además, este paciente es un niño de 5 años y hay shock hipovolémico, entonces este ya se va a tratar en tercer nivel de atención. Entonces, así quiero que articulen, que hagan una articulación eh, de los niveles de atención, como la diapositiva que les mencionaba. Aquí les voy a volver a poner para que les sirva de ejemplo. Como esta diapositiva, aquí lo pueden poner como la última que estaba bien bonita, para que les hagan su infografía y ponen una flechita y colocan lo que yo les mencioné. El primer nivel de atención, dengue, realizamos exámenes de laboratorio, eh, vemos los signos y síntomas de la enfermedad y vemos las características del paciente, si tiene algún signo subjetivo a dengue, tomamos los signos vitales, obviamente. Si este mismo paciente llegara, ya no para que no lleguen 24 horas, pues, sino que este mismo paciente ya tiene sangrado de nariz, ya tiene dolor abdominal, como les mencionaba, o ya tiene algún signo de peligro, pues ya lo vamos a referir a segundo nivel de atención. Si en el segundo nivel de atención el paciente se choca, como les mencionaba, o tiene daño a órganos graves, o tiene algún sangrado masivo, o edemas, entonces ya lo vamos a referir al tercer nivel de atención. Más si es un niño, pues lo debemos de referir al Hospital de Niños Benjamín. Entonces, ese esquema, esa articulación, quiero que ustedes lo realicen según su enfermedad que está acá, ¿verdad? Entonces, si alguna de esta enfermedad, digamos, ustedes creen que no es necesario que la vea a tercer nivel de atención, o en un caso hipotético, pues ustedes no la coloquen, solo pongan, no, en primer y segundo nivel, hasta ahí llega. Ya tercer nivel, pues no es necesario. Entonces, ustedes lo pueden colocar, casos hipotéticos, ¿verdad? Que ustedes van a desarrollar, así como les desarrollé ahorita el dengue. Pero si tienen alguna otra pregunta o alguna otra duda, pues la pueden realizar en el foro o me la pueden realizar en el campus virtual, ¿verdad? O en el correo para que yo pueda resolver sus inquietudes. Va, eso es con los niveles de atención, este cuadrito, una infografía, y con los niveles a- de atención, el cuadrito que les mencionaba, y los niveles de prevención van a pueden realizar una infografía, prevención primaria, secundaria y terciaria de la enfermedad, ¿verdad? Para que ustedes lo puedan realizar. Utilicen su creatividad y en la herramienta virtual de su preferencia. Bueno, hasta aquí llegamos la clase del día de ahora.
la tarea que tenemos para la próxima semana. Espero que pasen un feliz resto del día. Nos estamos viendo el próximo martes. Cuídense. Bendiciones. Adiós.